Pablo Muñoz Iturrieta, quien es doctor en filosofía política y legal, obtenido este doctorado en Canadá, máster también en filosofía psicológica en los Estados Unidos y sobre todo muy conocido en estos últimos tiempos porque es el autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Bien, sin más entonces prolegómenos, vamos a darle las buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Es un gusto recibirlo acá en nuestro programa Filosofía con Vocales de Radio del Rosario, Argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches, Carlos, todo bien, muchas gracias. Bien, como me podría escuchar seguramente recién, la idea es charlar un poquito acerca de esta ideología que tanto nos está invadiendo por estos días a los cristianos, a los padres de familia, a los jóvenes, en fin, a todo el mundo. Para comenzar a charlar, Pablo, me gustaría que, la verdad que hay mucha gente que escucha de oídas y a veces no termina de comprender de qué se trata esto, ¿no? Hablamos de género y nos cuentan de cierta igualdad laboral entre hombres y mujeres, o hasta nos hablan de prevenir episodios de violencia y demás. Para toda esa gente que no está del todo al tanto, en pocas palabras, Pablo, ¿qué podríamos decir en concreto? ¿A qué se refiere esta llamada ideología de género? Dentro de la filosofía hoy en día, a partir de los años 50, hay una corriente muy fuerte de pensamiento que hace un llamado a la deconstrucción. ¿Qué significa la deconstrucción? Significa destruir todas las nociones que hemos ido formando como humanidad a través de los siglos y que son nociones que han sido confirmadas y reafirmadas, corregidas por la ciencia. Como el hecho, por ejemplo, de que somos seres humanos, el hecho de que hay diferencias innatas entre el hombre y la mujer, diferencias que tienen que ver con cuestiones fisiológicas, genéticas, neurobiológicas, diferencias cerebrales y demás. Hoy en día hay una corriente que niega absolutamente todo eso bajo el pretexto de que es una construcción social, que es un invento, por así decirlo, de la sociedad que uno impone. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay ideólogos, hay educadores que les enseñan a los niños que son hombres o mujeres simplemente porque se lo impusieron los padres, no porque lo sean así en la realidad. Y por lo tanto deben descubrir su verdadera identidad, su identidad de género, como se dice y demás. Por eso es lo que yo fundamento en mi libro, decimos que es una ideología, es algo que no tiene ningún fundamento en la realidad, en la ciencia, ni nada realmente. Claro. Y es peligroso. Sin duda. Y algo en lo que nosotros nos caracterizamos, siempre tratamos un mismo tema a lo largo de 2 programas y tratamos de ir a las fuentes, a los pensadores, que luego nos llevan a estas corrientes de pensamiento. En ese sentido, ¿cuáles serían las fuentes filosóficas o los autores que nos han llevado hasta esta situación que se vive hoy en día, Pablo? Podemos mencionar en primer lugar un filósofo alemán llamado Hegel. Hegel es el primero que plantea desde el punto de vista filosófico la cuestión de la evolución. Ahora, ¿qué tiene que ver la ideología de género con todo esto? Porque los que plantean la ideología de género, en definitiva, afirman que el imponerle una categoría a una persona, el decir que es un ser humano, el decirle que es hombre, que es mujer, es frenarlo en ese proceso evolutivo. Y hay que dejar entonces que esa persona descubra por medio de su autopercepción, de sus sentimientos, cuál es su verdadera identidad. Construirse en algo nuevo. ¿Sí? Entonces eso vendría a ser el fundamento más lejano, pero más cercano tenemos a Simone de Beauvoir, por ejemplo, quien es el gran estándar de las feministas, quien en el año 1948 escribió un libro muy conocido que se llama El segundo sexo, y ahí ella planteó que la mujer no nace mujer, sino que se hace, se construye mujer. Claro. Ese es el gran error. Y entonces, a partir de ahí, el pensamiento feminista de origen marxista comenzó a desarrollar toda la idea del género, el hecho de que hay una identidad más profunda en cada uno de nosotros que nosotros no la conocemos y la tenemos que descubrir, que es la identidad de género. Entonces, cuando una feminista habla de igualdad de género y demás, usan de la violencia, usan de la oportunidad de la mujer en el trabajo como una excusa para meter esta ideología, pero no es lo que ellos buscan.
no es lo que ellos buscan en definitiva. Lo que buscan estas feministas radicales es destruir completamente la noción de hombre y de mujer. Claro, bien. Y la verdad que, bueno, su libro ha sido un gran éxito, se ha estado vendiendo muchísimo en todo el país, en Buenos Aires, aquí en nuestra ciudad y demás. Y debo reconocerle, ha sido muy original, tanto en el título como inclusive en la ilustración de tapa, y nos lleva a esta idea, ¿no?, de inclusive muchos de los casos que tanto en su libro como en el otro, el de Agustín Laje y Nicolás Márquez, relatan de ciertos casos de esta idea de atrapado en el cuerpo equivocado, o lo que también se suele llamar disforia de género, que también se me ocurre es una como punta de lanza al similar a lo de la igualdad laboral o de la violencia. ¿Qué nos puede contar acerca de esos casos? ¿Existen? ¿Son reales? ¿Son exagerados? De hecho, hay gente que los ha tratado y usted relata mucho cómo terminan haciéndole más daño todavía del que quizás ya tenían. ¿Qué nos puede contar, Pablo? Ciertamente que hay personas que en algún momento determinado de la vida pueden sufrir situaciones muy traumáticas que los marquen, incluso que les desarrollen algún tipo de trastorno con respecto a la propia identidad. Por ejemplo, le voy a contar un caso concreto de una familia que me tocó en Colombia. Un día la madre se encuentra que su niño de 2 años estaba en la cocina con el cuchillo de cortar la carne queriéndose cortar el pene. Obviamente que la madre se aterró ante esa situación, un niño de 3 años, y lo lleva a un psiquiatra, lo lleva a un psicólogo y simplemente ideologizadas estas personas le dijeron, no, es que su hijo no quiere ser varón, así que hay que dejarlo nomás, porque posiblemente está atrapado en el cuerpo equivocado. Eso fue lo que le dijeron. Es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y hay que transformarle el cuerpo para que algún día sea mujer como verdaderamente lo dice en su verdadera identidad. Esa mentira le dijeron. Cuando esta mujer vio una pancarta sobre mi conferencia en Colombia y se llamaba Atrapado en el cuerpo equivocado, se acordó de lo que le había dicho ese médico y esa psicóloga. Y fue la mujer a la conferencia a verme, y hablando con esta mujer y conociendo más de la historia, simplemente el niño se quería cortar el pene porque lo estaban abusando sexualmente. ¿Sí? Entonces, tenemos estos casos de personas que están sufriendo muchísimo, de niños que de repente ya no se quieren identificar como varones, o niñas que no se quieren identificar como mujeres. Y los ideólogos, activistas LGBT, los grupos de falsos derechos humanos, que en Argentina hay muchos, liderados por las madres de Plaza de Mayo, que ahora se dedican a cuestiones de género, ellos inmediatamente van y le dicen hay que darle un nuevo documento, una nueva identidad de género, pero jamás se hacen la pregunta clave: ¿por qué el niño está reaccionando así? ¿Por qué el niño no quiere ser varón? ¿Por qué la niña no quiere ser mujer? Ahí está la pregunta, porque posiblemente ese niño está siendo víctima de abuso, ese niño está siendo víctima de una situación muy, muy difícil y muy traumática para su psicología y su edad. De hecho, la ciencia nos ha demostrado que las personas que desarrollan algún trastorno relacionado a la transexualidad o la disforia de género, trastornos de la propia identidad, se deben por situaciones muy traumáticas, situaciones familiares, situaciones de abuso. Son un conjunto de actores que se dan y que por lo tanto es necesario tratarlos. El empujar a la persona a querer ser de otro sexo, a hormonizarse, a operarse, lo lleva a la muerte. Por eso el 41% de las personas transexuales terminan su vida con el suicidio. Es una locura realmente. Y eso en gran parte es culpa de todos estos activistas LGBT que están ideologizados, encegados en esta falsa ideología, porque supuestamente el ser hombre y ser mujer es una construcción social, no tiene nada que ver con la biología. Y eso es una barbaridad tremenda, es una negación absoluta de la ciencia. Es oscurantista realmente pensar como piensan estos grupos de derechos humanos. Hay un caso muy emblemático que usted conoció muy de cerca, el de Walter Heyer, ¿no es cierto? Sí, ciertamente. Walter Heyer es interesante porque él es el segundo caso de la historia, transexual de la historia, un hombre que se opera, que hace toda la transición, pero su caso es muy también muy ilustrativo, porque cuando él nace en el año 48 no existían las ecografías, toda la familia esperaba una niña y nació un varón, y fue un disgusto enorme el que se pegó a la familia, claro. Especialmente su abuela le recriminaba, le mostraba los vestiditos que le había hecho, lo golpeaba porque tenía una patología, una enfermedad. Eso en la psiquiatría se llama trastorno de dolor del género, con un padre, con un abuelo no acepta a ese niño por el sexo que tiene. Y eso marca profundamente y les da una inseguridad enorme a los niños. Una cuestión que está siempre
No era porque quería ser mujer o porque quería cambiar su cuerpo, porque estaba atrapado en el cuerpo equivocado. El cuidado que hay que tener, ¿no es cierto? En el entorno, en el contexto, en las cosas que uno dice, en cómo trata, sobre todo, a los más pequeños, ¿no? A los nuestro Señor. Bien, y ciertamente, sí. En ese sentido, también, bueno, mi equipo hoy por unas cuestiones técnicas y también todo esto estamos sufriendo el coronavirus y demás, la entrevista la estoy teniendo que hacer yo solo, pero mis compañeros de equipo me dejaron algunas preguntas y una muy interesante que me acercó Jeremías, me decía, ¿qué influencia tiene la cultura pansexual y de consumo sexual constante en la formación de personas como hombres y mujeres y bueno, también especialmente los niños que hablábamos recién, Pablo? Tiene una influencia psicológica muy fuerte y eso especialmente se ve en los casos que brotan como consecuencia de la educación sexual integral que hay aquí en Canadá, que hay en Estados Unidos. Tenemos que ver estos casos de países que llevan más de 25 años de educación sexual integral. ¿Cuáles son las consecuencias realmente? La primera consecuencia que yo veo en los jóvenes es el incremento masivo de enfermedades de transmisión sexual. Y ahí vemos la gran mentira de la educación sexual, claro, porque supuestamente es para prevenir enfermedades. No, el 25% de las chicas adolescentes en los Estados Unidos tiene una enfermedad, al menos una enfermedad de transmisión sexual. Es tremendo. Es tremendo. Todos los casos contemporáneos de sífilis, de gonorrea, de clamidia, de herpes, se da principalmente en adolescentes entre 14 y 18 años. Fruto de la educación sexual. En segundo lugar, la segunda consecuencia de toda esta cultura que me menciona, es impresionante la cantidad de niños que hay hoy en día con trastornos de la propia identidad, con disforia de género. ¿Por qué? Porque se los bombardea con esta cultura donde vale todo, donde el sexo no tiene ningún límite, donde se presenta el pansexualismo, como decías, y entonces eso trastorna a los niños porque les da una inseguridad acerca de su propia identidad. Porque el niño va al jardín de infantes, por ejemplo, aquí en Canadá, y le cae el transexual a decirle al niño que le han impuesto que sea hombre, que sea mujer, que tiene que descubrir su verdadera identidad como hizo él. Entonces los niños se lo confunden. Aquí hay escuelas donde incluso les cambian el nombre sin el conocimiento y consentimiento de los padres para que experimenten ser de otro sexo. Es lo que buscan los activistas en Argentina, es lo que buscan los planes de educación sexual integral de Santa Fe, por ejemplo, los que se acaban de presentar por el peronismo, por el justicialismo. Son terribles. Me he tomado un tiempo de leerlo completo, el plan de educación sexual de Santa Fe, y es terrible. Vamos a ver casos tremendos que nunca se han visto en Santa Fe culpa de esos programas, como pasa aquí en Canadá. Pablo, ya que trajo el tema de las leyes, los políticos y demás, usted el año pasado estuvo mucho por nuestro país, dando conferencias en varios lugares y seguramente quizás con dirigentes y con algunos políticos ha tenido la oportunidad de conversar. ¿Tienen conciencia nuestros políticos, los que suponemos que son de bien, que no están ya embanderados en una ideología que claramente es contrario a la cristiana, sino los que quizás todavía uno pensaba potables, ¿tienen conciencia de lo que significa esta ideología y estas consecuencias que usted está explicando? Yo creo que hay de todo. Están aquellos que no les importa absolutamente nada, como lo que es el kirchnerismo hoy en día. Algunos tienen conciencia porque son ideólogos, otros no tienen idea, pero por la plata vale el mono. Pero luego después hay algunos políticos concretos, por ejemplo el Frente por la Familia y por la Vida ese que hay ahí en Santa Fe, con el diputado Giones, está Nicolás Mayoral, sí, lo conocemos. De todos, Nicolás. Pero ellos son gente con la cual yo me he reunido y sí tienen una conciencia y del peligro de todo esto y están luchando contra todo esto. Yo creo que eso fue lo que los llevó a la política, ¿no? Pero después tenemos el caso de otra gente que simplemente es funcional a todo esto. Funcional porque aquí hay mucho dinero de las Naciones Unidas, hay mucho dinero de distintas fundaciones, y entonces hoy en día la cámpora del kirchnerismo en la Argentina, también el elemento dentro de Cambiemos, no nos equivoquemos, ¿no? Es transversal. Son totalmente funcionales a esta ideología y no les importa si van a arruinar a la gente, si van a vender la patria, no les interesa nada, eso es lo terrible. Claro. Pablo, y ante este panorama tan oscuro que se presenta, ¿qué posibles estrategias o defensas tendríamos a disposición para combatir a este engaño o ataque de la ideología de género?
es, lo que hay que tener en cuenta principalmente es que los padres tienen el derecho absoluto de educar a sus hijos y no deben de ninguna manera permitir que se los adoctrine en la escuela, de ninguna manera, con cuestiones de educación sexual, con cuestiones de género, de orientación sexual y demás. Y es por eso que, por ejemplo, hay un grupo de abogados por la vida en Argentina que han elaborado una carta de objeción de conciencia para maestros, han elaborado una carta para profesores, de tal manera que, y para padres, de tal manera que puedan de alguna manera dejar en claro que no quieren que sus hijos reciban ese tipo de educación. Está la cuestión legal. En Argentina tenemos la figura legal de la corrupción de menores. Yo creo que los profesores, maestros que digan barbaridades, que corrompan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hay que llevarlos a la justicia. Claro. Porque esto es una locura realmente. Es una locura lo que pretenden hacer los ideólogos del género en provincias como Santa Fe. Santa Fe es un caso realmente gravísimo, es gravísimo. Hoy mismo había una reunión ahí en Santa Fe del Ministerio de Educación de Santa Fe, y hay una maestra que fue parte de esa reunión y me mandó cosas de que se hablaban del Zoom y demás. Es tremendo realmente. Sí, estoy bastante al tanto, sí. Y además nosotros, los que hacemos este programa y también los miembros del Instituto Estrada, la gran mayoría somos profesores, y en especial en el ámbito secundario. Entonces nos toca tratar con adolescentes. También hacia eso voy, ¿no? ¿Cómo hacer para transmitirles lo peligroso de esta ideología cuando muchos de ellos creen, si les intentamos decir que hay un error o que es peligrosa, que no somos más que represores que no quieren que se viva en paz y se disfrute la vida? ¿Cuál sería la estrategia para acercarse y explicarle a los adolescentes esta cuestión? Yo creo que a los adolescentes hay que contarles la ideología por medio de historias. De cómo estas ideologías arruinan vidas, cómo estas ideologías no tienen ningún fundamento, mostrarles con argumentos científicos, con argumentos de las distintas ciencias, y cómo en definitiva tarde o temprano esto arruina vidas de personas. Y esos testimonios los tenemos. Lo que pasa es que hay que saber encontrarles, pero testimonios de jóvenes, por ejemplo, que hicieron la transición, testimonios de jóvenes que se operaron, que se hormonizaron, y hoy en día se arrepienten y se dan cuenta que cometieron el peor error de sus vidas. Yo creo que a los jóvenes hay que entrarles por ese lado, porque a veces los jóvenes hoy en día, como no les enseñan a pensar en la escuela muchas veces, hay que entonces entrarles por los sentimientos. Porque es así por donde entran los activistas LGBT, por los sentimientos no les entran con argumentos racionales. Cierto, es verdad, eso es una gran verdad. Bueno, casi estamos llegando a las 21 horas, el cierre de nuestro programa, así que realmente agradecerle mucho. No sé cuál es exactamente la hora allá en Canadá, pero bueno, es un gusto que hayamos podido coincidir y que haya compartido estos momentos con nosotros en Filosofía con Vocales, Pablo. Así que le mandamos un gran abrazo, un saludo, y bueno, si quiere alguna reflexión final para ir despidiéndonos. Bueno, sí, gracias a ustedes también por esto, y animar a todos los padres, a todos los estudiantes a formarse bien. Todos aquellos que quieran tener el libro ahí en Rosario se encuentra a la venta. Me pueden contactar por medio de las redes sociales, me pueden contactar por mi página web de pablomuñozyturrieta.com. En las redes sociales me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter como Pablo Muñoz y Turrieta. Cualquier pregunta que tenga duda, no tengan vergüenza y contáctenme, por favor. Y bueno, y si desean obtener el libro, también se encuentra, como les decía, ahí en Rosario. Yo les paso bien la información acerca de dónde se puede conseguir en la misma ciudad. Perfecto, muy bien. Entonces hacemos esa difusión de la excelente obra Atrapado en el cuerpo equivocado. Muy bien, Pablo, un gusto. Le mandamos un gran abrazo y hasta cualquier momento que quizás vuelva a visitarnos aquí en la Argentina. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Chao, chao.